El tema de hoy se llama salvación. Amén. El tema de hoy se llama salvación, hermanos. Es un tema muy importante, hermanos, que nosotros debemos de entender claramente, hermanos. Aleluya. Es muy importante el tema de la salvación, hermanos. Salvación solamente. Gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. A Él sea la honra, la gloria y el honor. Vamos a leer primeramente Juan capítulo 3, versículo 16, para poder entender este mensaje. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Fíjense qué importante es este tema. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Amén. Fíjense cómo dice. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Por qué es tan importante la salvación, hermanos? Porque antes que nada debemos de saber que la salvación que Dios nos está mostrando, hermanos, no es gratis. Es gratis para nosotros. Pero el que tuvo que pagar el precio por cada uno de nosotros fue Cristo. Él derramó su sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados, hermanos. Amén. Amén. Mucha gente no valora la salvación, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no le costó nada, hermano. Y así somos muchos de nosotros de ingratos. Lo vemos desde que nos hacen hasta un regalo, hermanos. Te regalan alguna cosa y muchas de las personas no lo valoran. Es más, si no le gusta, es un trapo viejo ahí, ¿verdad? ¿Y eso es por qué, hermanos? Porque no le costó. Pero ¿qué pasa con las cosas que sí nos cuestan? Cuando tú te compras algo con tu esfuerzo, hermano, ¿verdad que sí lo valoramos? ¿Verdad que sí lo cuidamos? Eso es algo muy importante para nuestras vidas, hermanos, que debemos de valorar esta salvación tan grandísima que el Señor Dios Todopoderoso nos ha regalado. Porque a nosotros no nos costó nada. Por ahora. Por ahora no nos costó nada. Porque el que no esté en la vida eterna con Cristo, ¿dónde creen que va a estar? En el infierno. Aquí hay solamente dos opciones: cielo o infierno. No hay así como dicen, un purgatorio. Pagas tu misa y te sacan de ahí. No, esa es una gran mentira del diablo, que el Señor reprenda. El que entra al infierno ya no sale. Aquí hay dos opciones, porque o le creemos al hombre o le creemos a Dios a través de la palabra de Dios, hermanos. Porque miren, algo muy importante de todo esto es que yo ni escribí la palabra de Dios, solamente la leí. Cuando yo llegué ya estaba la palabra, comprendí y entendí. Y la palabra de Dios misma nos dice que Él no quiere oidores de su palabra. Él quiere ¿qué, hermanos? Hacedores de su palabra. Él quiere que seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que valorar esta gran salvación que el Señor nos ha mostrado, que el Señor nos ha revelado. Gloria a Dios. ¿Por qué?
Porque muchas personas saben de esa salvación, pero aún así no la valoran. ¿Sí? No quieren saber nada de Dios. Y eso es algo muy, muy terrible. Ahorita vamos a leer por qué. Vamos a seguir leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no vino Jesús para condenar a cada uno, decirle no, sino para que el mundo sea salvo por Él, solamente a través de Él. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Llegar al Padre es llegar a la salvación, es llegar al reino de Dios, hermanos. El que en Él cree no es condenado. Amén. ¿Qué es creer en Jesús? No solamente decir, yo creo en Jesús. No, todo el mundo cree en Jesús. Yo le he ido a predicar a mucha gente y la gente le digo, ¿tú crees en Jesucristo? La mayor parte me dice que sí cree, pero le digo, dime un versículo de la Biblia. No se sabe ninguno. Entonces, ¿esa gente en qué Jesucristo cree? Jesuses hay muchos en el mundo, pero el Jesucristo de la Biblia solamente es uno. Y creer en Él es creerle a su palabra. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? ¿Cuántos se acuerdan? Salvación. El que no ha creído en la salvación de Jesucristo ya está condenado. Amén. ¿Y cómo demostramos a Él que creemos en esa salvación? ¿Qué tuvo que hacer Noé para ser salvo? Amén. Tuvo que obedecer, tuvo que construir un arca y entrar en ella. Si se hubiera quedado afuera, hubiera perecido. Espiritualmente, hermanos, esta es el arca. Para poder entrar en la salvación de Cristo, tenemos que entrar en el arca, hermanos. Muchas personas creen que, dicen, no, es que Dios es amor, ¿cómo crees que va a matar a toda la humanidad? Hermanos, ya lo hizo. En el tiempo de Noé, mató a todos, hermanos. ¿Sí? En el tiempo de Sodoma y Gomorra, igual, quemó toda esa ciudad, hermanos. Solamente Lot escapó y su familia. Su esposa, por incredulidad, volteó y también pereció, hermano. Amén. Y esta no es obligatorio, hermanos. Esta es una decisión propia de cada uno de nosotros, a través del libre albedrío que Él nos ha regalado. La decisión es nuestra. Nadie te va a obligar a que entres en la salvación, no, ni siquiera Dios, porque Él te regaló libre albedrío, para que tú tomes la decisión de ser salvo o no salvarte. Amén. Lo deja a nuestra elección, como también lo hizo con Adán y con Eva. Él le dijo, no comas de este árbol, ¿verdad? Ahí había otro árbol de la vida. Él le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto, puedes comer, inclusive del árbol de la vida, hermanos. Que no necesitaba en ese momento comer del árbol de la vida, porque ya tenía eternidad en él. Porque el árbol de la vida es para vivir eternamente. Y mientras Adán no había pecado y Eva eran eternos. Entonces Dios siempre nos da la elección de elegir y siempre nos aconseja lo que no debemos de hacer, así como los padres a los hijos. Nosotros les aconsejamos, pero hay un momento en el que no los vamos a ver y él va a tener que tomar, o ella, la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo y sufrir las consecuencias. Amén. Eso es algo muy importante.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así nos pasa, hermanos. A todo el mundo le pasa. Sí, estamos viciados, dice la palabra de Dios, conforme a los deseos engañosos de este mundo. Y muchas de las veces no queremos entregarnos a Dios, porque ya hay una conciencia en nosotros. Y sabemos que cuando nos entreguemos al Señor, vamos a tener que dejar de hacer lo malo. ¿Y saben lo que no queremos hacer? Eso. Es dejar de hacer lo malo. ¿Verdad? Sabemos. Y no es porque el pastor lo impida. No es que tu pastor. No es que ahí te mandan que no hagas esto, que no hagas el otro. No. Hermanos, ningún hombre manda aquí. El que manda es Dios a través de su palabra. Y lo podemos leer en la Biblia católica, en la Biblia cristiana, en cualquier Biblia, y son los mismos mandamientos. Amén. Entonces, por eso aquí dice la palabra de Dios que ellos no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas, ¿sí? Y la gente que dice, no, es que ahí va pura gente que no toma, que no fuma, que no cotorrea, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios todo eso es limpiado. Muchas de las veces la gente cree que los cristianos son aburridos, pero a veces es porque no hemos aprendido a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y es verdad, porque yo cuando andaba en el mundo y no quería entregarme a Cristo, si una persona me hablaba de la palabra, hermanos, me molestaba que me hablaran de la Biblia. ¿Por qué? Porque era yo malvado y no quería que me dijeran lo que estaba haciendo yo mal, porque no quería dejarlo, como lo dice aquí. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, o sea, para que te digan, eso está mal, porque a través de la Escritura nosotros sabemos las cosas que no debemos de hacer y las cosas que sí le agradan a Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si alguna persona dice, no, pues yo creo que no soy tan malo. Bueno, vamos a la luz. Y ahí va a salir si nuestras obras son buenas o son malas. Amén. Para poder recibir esta salvación, hermanos. Porque el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y nosotros debemos de guardar esos mandamientos. Vamos a leer Mateo 21, del 28 al 46. Mateo 21. Mateo 21, 28 al 46. Amén. Perdón, es del 28, 21, 28. Sí, sí está bien, 28. Amén. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Sí? Así muchas de las veces somos nosotros cuando decimos, no, yo sí creo en Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Amén. Dice aquí, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Es como cuando dice la gente, yo no voy a la iglesia, porque ahí va puro hipócrita, ¿va? Pues no solamente vienen hipócritas, vienen publicanos y rameras, adúlteros, fornicarios, mentirosos. Dice la palabra de Dios. Qué maravilloso es esto. Vamos a leerlo otra vez, verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque hay mucha gente que se cree buena, pero no busca a Dios. Los buenos no les importa a Dios, no les importa lo que Jesucristo hizo. No por unas personas. Lo acabamos de leer, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio su vida, ¿por cuántos? Por todo el mundo, hermanos. Amén. El que cree no es condenado, dice. Entonces, mucha gente que a veces se cree buena, no está buscando a Dios. Pero los malos sí están buscando a Dios. Como dice el apóstol Pablo, porque de los pecadores yo soy el primero. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravillosa salvación que Dios ha puesto para que todo el mundo sea salvo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. Porque imagínense, hermanos, todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Hay un cielo y hay un infierno. ¿Cuántos queremos estar en el cielo, hermanos? Hermano, luego no soportamos el calorcito. Imagínate, la Biblia dice que es un fuego eterno. Y no va a ser un fuego como un calorcito de estos, hermanos. No, hermanos. Aún dice la palabra de Dios que en el día del juicio Dios va a enviar plagas a la tierra. Y uno de ellos dice que le va a ordenar al sol que queme a los hombres. Imagínate. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía no viene ese calor, hermanos, porque todavía lo podemos soportar. ¿Cuántos creen lo que Dios dice a través de su palabra? Hay una salvación, hermanos, que no podemos menospreciar, que no podemos descuidar, que debemos de estar atentos a ella, porque nuestro Señor, dice la palabra de Dios, que como ladrón en la noche vendrá a la hora que no pensáis y a la hora que no sabes.
Y los que están preparados van a entrar al reino de los cielos. Y los que no están preparados, primero van a tener que sufrir los juicios de Dios sobre la tierra. Y después todavía sigue el castigo eterno. Eso es lo que dice la Escritura. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores. 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen de sus frutos. Esos eran los israelitas, ¿verdad? Y esos arrendadores en ese tiempo eran los sacerdotes, que les arrendó esa viña para que dieran fruto. ¿Cuál era ese fruto? La obediencia hacia la palabra de Dios. Pero ni ellos obedecían la palabra y menos la enseñaban. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen de sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Esos son los profetas que les enviaba el Señor. Siempre les ha enviado desde temprano y sin cesar dice que les envió a sus siervos los profetas. Y los mataron. Por eso dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Quién es ese hijo? Jesucristo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Cuál es esa heredad? ¿Cuál es esa viña? Es el mundo, hermanos. Porque todo esto que ha sido creado en todo el mundo, lo creó Dios. Todo lo creó Dios. La gente que dice, yo no creo en Dios, a final de cuentas, al final del tiempo se va a encontrar con el mismo Dios. Imagínate esa gente, yo nomás me imagino. Pero si tú no existes, qué terrible será. Nadie va a poder estar en pie delante de su presencia. La Biblia dice que por eso toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Por eso, antes la palabra de Dios solamente los tenían los israelitas. Ahora, hermanos, el Señor ha levantado otro sacerdocio, que no es conforme a la tribu de Aarón. Amén. Conforme al sacerdocio de Aarón, ni conforme a la tribu de Leví. No, otro sacerdocio. Y ese sacerdocio nos lo ha dado a nosotros, los que hemos creído en la palabra de Dios. Como está escrito, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Solamente por creerle, por recibirlo. Dice,
Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cómo se paga? A través de obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Amén. Dice la palabra de Dios que para unos esta piedra es para levantar, es para edificar. Y para los que no obedecen la palabra de Dios es para tirar, hermanos. Dice: porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, de los que tenían la palabra en ese tiempo. Hermanos, si Dios desechó al pueblo que había escogido, si nosotros no obedeciéramos, también nos desechará a nosotros. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Esto es algo muy importante. Vamos ahí mismo, Mateo capítulo 22, del 1 al 14. Gloria a Dios, qué maravilloso. Dice la palabra de Dios que Él nos iba a revelar misterios desde que el mundo se fundó. Dice aquí: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esas fiestas, esa boda, esa gran cena, hermanos, ¿cuándo creen que es? Es ahora. Mucha gente cuando lee la palabra de Dios está pensando en comida, está pensando en carnitas, está pensando en otras cosas, hermano, pero no. La palabra de Dios nos está dando un mensaje espiritual. Por eso la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí comiere vivirá eternamente. Ahora mismo estamos comiendo ese pan espiritual, hermanos. Esa comida que nos puede dar vida eterna. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Amén. Y eso es lo que hacemos cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a predicar. Invitamos a la gente a que venga a comer ese pan que descendió del cielo, ese pan del cual si comiéremos viviremos eternamente. Amén. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos toros? ¿Cuáles son esos animales engordados que han sido muertos? Acuérdense de la otra parábola que acabamos de leer. Dice que les envió a sus siervos. ¿Y qué les hicieron a los siervos que mandó? Los mataron. Y les volvió a enviar más siervos. ¿Y qué les hicieron? Los mataron. Porque este es un mensaje, por eso dice parábola, es un mensaje escondido, es un enigma. Amén.
Y solamente a través del Espíritu Santo de Dios que nos revela todas las cosas podemos entender todo esto, hermanos. Y por eso aquí dice, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Acuérdense, dice que también envió a su hijo. ¿Y qué le hicieron al hijo? Lo mataron. Para que nosotros tuviésemos esta gran cena, hermanos, por eso debemos de valorar la salvación. Porque esa salvación que crece, hermano, no es gratis. A nosotros nos sale gratis. Pero otros siervos han sido muertos. Amén. Si nosotros viéramos espiritualmente nuestra Biblia, hermanos, desde el tiempo, dice la palabra de Dios, de Abel, está llena de sangre. Está llena de sacrificios. Porque muchos de nosotros no valoramos, porque no lo sabemos. Pero para que nosotros estuviéramos aún leyendo esta Biblia en nuestro idioma, tuvo que derramarse muchísima sangre, hermanos. Muchísima sangre para que nosotros leyéramos esta Biblia que hoy podemos leer sin ningún impedimento. Hermanos, en el tiempo de la persecución de la iglesia, estaba prohibido. Aún la Biblia habla relatos donde mataban a la gente que era seguidora de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dice que consentía la muerte de Esteban siendo asesinado delante de él. Por causa del evangelio, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las veces no hemos valorado esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque si la valoráramos, hermanos, nunca faltaríamos a la presencia de Dios. Hermano, cuando a ti te hace un favor una persona desconocida en la calle, ¿no quedas con una gratitud? Hay gente que dice, nunca se me olvidará esto. Y cada vez que ven a la persona, le ofrecen algo, hermano. No, o sea, a lo mejor te quedaste en la carretera a medianoche y una persona pasa y te lleva. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Hay como muchos hasta podríamos decir, no, yo siempre voy a estar agradecido contigo, ¿verdad? A lo mejor un día te quedaste sin comer y una persona vino y te ofreció un taco, te ofreció dinero cuando no tenías. ¿Qué dices? No, esto nunca se me va a olvidar. Pues déjame decirte, hermano, que lo que Jesucristo hizo por nosotros es todavía mucho más grande. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Es mucho más grande que esto, hermanos. Por eso debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos ha ofrecido. Ahora que nosotros conocemos la palabra de Dios, hermanos, entendemos que todo lo que ha llegado a nuestras vidas es por la voluntad de Dios. Si no fuera por su voluntad, hermanos, batallaríamos como muchos allá afuera, hermanos, que no tienen a veces ni para comer, no tienen que taparse, no tienen una casa donde llegar. Conozcan o no conozcan al Señor, hermanos, déjame decirte que Dios es el que hace la obra. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Dice aquí, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y a otros a sus negocios. Y así pasa, hermanos. ¿Por qué? Porque les invitan, les dicen, no tengo tiempo. Oye, ven, vamos a buscar a Dios. Oye, vamos, es el domingo a las 11 de la mañana. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. La Biblia dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada vamos a poder sacar. Desnudos llegamos, desnudos nos vamos a ir.
Amén. El trabajo aquí se va a quedar, pero el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, hermanos. El que coma de este pan. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, siguen matando, como se los decía. No solamente mataron al Señor Jesucristo, después del Señor Jesucristo siguieron matando a los apóstoles. Después de los apóstoles siguieron matando. Si ustedes leyeran las historias de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, hermano, es sangre derramada. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Jesucristo dijo: ven a este templo. Los discípulos dijeron: mira este edificio, mira qué grandes estructuras. Dice, no quedará piedra sobre piedra, dice. ¿Y saben cómo quedó el templo de Jerusalén? Así quedó, destruido, hermanos. Amén. Fue deshecho, para que nosotros nos demos cuenta que lo que dice la palabra es verdad. Jerusalén fue incendiada. Todos los israelitas se tuvieron que ir por todo el mundo. En 1967, 68, apenas regresaron a su país. Apenas. Porque la profecía tenía que cumplirse, hermanos. Dios le dejó un remanente y por eso siguen existiendo, por la voluntad de Dios, porque la misericordia de Dios es grande. Amén. Y aquí lo dice. Dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ustedes lo pueden investigar en el internet. Jerusalén fue incendiada. Amén. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hermanos, aquí estamos en esta gran fiesta. Cada que nos reunimos, toda la iglesia junta, estas son las bodas. Esta es una gran cena para todos nosotros. Esta cena es la palabra de Dios, hermanos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Cómo que no estaba vestido de bodas? ¿Cuántos saben lo que es no estar vestido de bodas? Amén, no obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Ahorita lo vamos a leer en la Biblia, para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que oír, tenemos que obedecer. Dios no quiere oidores, Dios quiere ¿qué? Hacedores de la palabra. Porque religión tienen muchos, pero hacedores de la palabra es otra cosa. Porque muchos dicen: mira, y ese hermano, y es testigo de Jehová, esa no sale de la iglesia católica, y mira cómo es. No, Dios no quiere oidores, Dios quiere ¿qué? Hacedores. Por eso dice aquí: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. O sea, Dios llama a muchos, pero aparte de esos muchos, son pocos los que son escogidos. ¿Cuáles son esos pocos escogidos? Los que obedecen
la palabra de Dios. Amén. Amén. Les podría decir, no, hermanos, no pasa nada, ustedes vengan, sigamos como estamos, no, hermanos. La Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que morir al viejo hombre y vivir renacidos de Cristo, revestidos de Cristo. Y si tú crees que te es imposible, hermano, pide ayuda. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hasta ahora no has pedido nada porque no has pedido en mi nombre. Amén. Muchas de las veces pensamos que solamente es Dios, dame esto, Dios, dame el otro. No. Uno de los nombres de Dios, ¿saben cuál es? Es Alfa y Omega. ¿Sí? ¿Quién sabe qué significa Alfa y Omega? ¿Qué es el Alfa y Omega? ¿Qué es? Es el alefato hebreo, hermanos. Es el abecedario hebreo. El alfa y la omega es el abecedario hebreo. Es el principio y el fin. Está hablando, cuando dice alfa y omega, está hablando de su palabra. Está hablando de la palabra de Dios. Por eso cuando dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. ¿Cuántos saben cómo se debe de pedir? En el nombre de Jesús. Pero hay muchas personas que solamente oran sin pensar o rezan. ¿Qué es rezar? Hacer repetición de palabras cada rato, repitiendo lo mismo. No. El orar y pedir en su nombre es pedir conforme a su voluntad. ¿Cuántos saben cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la palabra de Dios, hermanos. Cuando tú pidas en tu oración, hermano, tú tienes que pedir conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Tú puedes decir, no, a lo mejor no puedes salir del pecado. Tú puedes decir, Señor, tu palabra dice que el que creyere en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo en ti, yo creo en tu palabra. Y Dios te va a dar vida, hermano. ¿Sí? Hay veces a lo mejor que te escasea el dinero, la estás viendo difícil. ¿Cómo pedirías en esa situación? El que no sabe la palabra de Dios no va a saber cómo pedir, pero el que conoce la palabra de Dios va a saber cómo pedir. Yo, en lo personal, yo le diría al Señor, Señor, tu palabra dice que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, hazme como a tu siervo David. No me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco no me des poco para que no blasfeme tu nombre, para que no vaya a robar, para que no vaya a hurtar. Amén. Y Dios lo va a hacer. Señor, tu palabra dice que tú alimentas las aves de los cielos. Tú vistes a la hierba del campo. Y que nosotros valemos mucho más que todo eso. Y mucho más que muchos pajarillos. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a cumplir su palabra en ti. Porque la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, lo hará. Pero por eso tenemos que conocer la Escritura, la palabra de Dios, para saber qué sí puedo pedir. Muchas iglesias, hermano, de la prosperidad que le llaman, salen en el internet, que dicen, tú pídele un carro, tú pídele una casa, ¿no? La gente no sabe, hermano, desconoce la palabra de Dios, y los que enseñan están todavía más perdidos, desviando al pueblo de Dios.
Pero aquí, hermanos, por eso se habla pura palabra de Dios. En otros lugares vas un versículo y de ahí irá una hora de predicación. No, hermano, aquí es todo conforme a la palabra de Dios, para que sepamos cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. Dice aquí, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aleluya. Estábamos en que íbamos a ver las vestiduras. Dice, aquí hay un hombre que no está vestido de bodas. Apocalipsis 19, del 8 al 9. 19. Del 8 al 9. Para que entendamos cuál es la vestidura. Amén. Aleluya, amén. Dice aquí, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones justas de los santos? Es la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Mucha gente se imagina un vestido blanco, ¿verdad? Pero no, hermanos, como les digo, es un mensaje espiritual. Cuando nos volvemos espirituales, empezamos a entender todo lo que Dios dice, porque Él nos revela su palabra. Amén. Amén. Esto es algo muy importante. Y nosotros en un punto recibimos esa vestidura. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben cuándo recibimos esta vestidura? Cuando nos bautizamos, Dios nos da esa vestidura espiritualmente, hermanos. Hermano, muchos dirán, no, pues entonces la mía está toda sucia, ya me perdí, ¿verdad? Pero no, hermano, mientras hay vida y esperanza. Si el día de hoy tú empiezas a obedecer la palabra de Dios, Dios te vuelve a limpiar, Dios te vuelve a lavar, porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Dice aquí, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que fueron llamados. ¿Y qué crees, hermano? Gloria a Dios. No es casualidad ninguno de los que están aquí. Estamos aquí, hermanos, porque fuimos llamados. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, porque somos los menos indignos de estar en su presencia, porque lo negamos en algún momento rechazamos la palabra de Dios también, éramos indignos, y ve, el Señor nos trajo a su presencia. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Si tus vestiduras están sucias, hermano, lávalas. Amén. Apocalipsis 22, del 11 al 15. Aleluya.
Amén. Fíjate cómo dice, hermano, gloria a Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Esfuércese, síguese esforzando. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santificarse es apartarse para Dios. ¿Cuándo nos apartamos para Dios? Cuando tenemos un compromiso con el Señor de estar siempre en su presencia. Santifíquese más, o sea, apártese todavía más. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir? Yo soy el principio de la palabra y el fin de la palabra. Amén. El primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor te bautizaste, hermano. Ya volviste a ensuciar tu vestidura. Te fuiste al mundo. Pecaste otra vez. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se fue al mundo, pero se arrepintió. Dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Y el padre lo recibió con alegría, hermano. Le quitó las ropas viles, las ropas sucias, y le volvió a vestir. Y le volvió a dar anillo. Le volvió a dar autoridad, hermano. Porque todo aquel que es hijo de Dios tiene autoridad. Amén. Tiene poder de Dios, hermano. Amén. Amén. Tiene poder de Dios. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera. Amén. ¿Sí saben lo que es un perro? Según la Biblia, porque cuando nos imaginamos un perrito, no, de esos perros no. Un perro, la Biblia dice que es como el perro que vuelve a su vómito. Amén. El perro vomita lo sucio y se vuelve a comer su suciedad. Así Dios no quiere que nos limpia y otra vez nos volvemos a comer lo mismo, porque nos volvemos como un perro, porque un perro lo está haciendo no una vez, lo está haciendo constantemente. Ya lo vomitó, otra vez se lo volvió a traer, lo volvió a vomitar, otra vez va para adentro. La puerca lavada vuelve al cielo a revolcarse. Es como, la lavó el Señor, otra vez ya está revolcada. Y la vuelven a lavar y otra vez, no. Amén. Tenemos que valorar la salvación. Esa salvación que el Señor nos ha regalado, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero debemos de sujetar esa carne a través de la oración y del ayuno. Como dice la palabra, convertíos a mí con ayuno, con llanto y con lamento. Amén. Cuando dice llanto, lamento, esa es la oración, hermanos. Amén. Por eso es muy importante, hermanos. Aquí dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sí? Los hechiceros, dice aquí los fornicarios, los homicidas. Los homicidas no es, mucha gente dice, pues es el que mata. Yo nunca he matado. No, la Biblia dice que el que mata, el que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio. Los idólatras. El idólatra es como una persona que no es
idolatría de ídolos solamente. Es aquella persona que no pone a Dios en primer lugar, que por cualquier cosa cambia a Dios. ¿Cómo qué cosa? Ah, mi trabajo. Ah, mis hijos. Es que no pude ir a la reunión, hermano. Mi trabajo. Ah, es que tuve que ver a mi papá, es que tuve que ver a mi mamá, es que tuve que ver a mi hijo, a mi hija. La palabra de Dios dice que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice que debemos de tomar nuestra propia cruz y seguir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es doloroso, hermanos. Tenemos que esforzarnos, hermano. Porque no es que me muestren a mí, hermano, no pude ir, hermano. Me salió una chambita, hermano. No, pues a mí, ¿qué me estás avisando, hermano? Aquí yo también soy chalán. El chalán le habla al otro chalán. Ahí habla con el jefe. No, habla tú. Habla tú, hermano. No, yo ¿qué puedo hacer, hermanos? No, cada uno es responsable de su salvación. Cada uno es responsable de lo que oye y de lo que lee en la palabra de Dios. Muchos podrán decir, mejor no, entonces mejor no leo la Biblia. No, hermanos. La ignorancia ya no es justificada en este tiempo. La Biblia dice, pasando Dios los tiempos de esta ignorancia, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. No, hermanos, ya no hay justificación de decir, es que estaba yo ignorante. A ver, dile a un policía, haces algo indebido, y ¿qué dice? Es que no sabía. Vas para el bote, el que no supieras. ¿Sí? Como dice que el que ignores la ley no te justifica de lo que estás haciendo, hermano. No, hermano, no justifica a nadie. Una persona que hace pecado, que hace lo malo, va a recibir la consecuencia. Por eso hay tanta gente en el hospital, en las cárceles, porque están sufriendo la consecuencia de sus actos. Muchos podrán decir, pero yo hago lo que quiero y no me pasa nada. Espérate. Lo único que estás viviendo es la misericordia de Dios. Pero en cualquier momento podrías pagar en un solo día todo lo que hagas. Amén. Por eso debemos de ser cuidadosos. Porque muchos ya lo hemos experimentado. Ya hemos vivido la consecuencia de nuestros actos. En un solo día llegan. Mientras estábamos sanos, no nos pasaba nada y no me pasa, y hasta que ¡zas!, le llegó. Y ya en ese momento, ¿qué va a decir? Sí pasa. Dios sí está viendo. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Amén. Esto es algo muy importante, hermanos, saberlo. Déjame decirte que a la carne no le gusta la palabra de Dios, hermano. A la carne le aburre, le da sueño, le avergüenza, hermanos. Porque eso es lo que pasó con Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Y cuando pecaron, dice que Jehová Dios se paseaba en el huerto del Edén y escucharon la voz de Dios. Y dice que se avergonzaron, se escondían. Y a veces, ¿saben qué pasa? Se está predicando la palabra de Dios. ¿Y sabes qué piensan los hermanos? Dicen, ¿quién le habrá contado algo al pastor de mí? ¿Quién le dijo? ¿Qué? ¿Me vio o qué? No, yo no vi a nadie, hermano. Es el Señor que nos está hablando y que nos avergüenza lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos hecho cosas que están mal. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 del 1 al 7. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Hebreos 2 del 1 al 7. Qué maravilloso es nuestro Dios. Los que luego no les dé tiempo a escribir encontrar el versículo, pongan mucha atención, hermanos. Traen una libretita, anótenlo, estudienlo en su casa,
Vuélvanlo a repasar, hermanos. Amén. Así lo entienden todavía mucho mejor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que una persona estando en las cosas de Dios, ¿se puede perder? Sí. Se puede perder, hermano. En un día se puede alejar de Dios, y todo lo que había hecho en un día se puede perder. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Imagínate la gente que vive como quiere, no sabe esto. Porque si supiera no haría lo que quisiera, hermanos, tendría temor de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? O sea, porque la salvación es algo muy importante, hermano. Es algo que tenemos que aguardar, que tenemos que atesorar, que tenemos que invertirle mucho más que lo que le invertimos a la casa, mucho más que lo que le invertimos a todo lo que hay alrededor de nosotros, hermanos. Y a veces es lo que menos, a lo que menos le invertimos. Es a lo que más le debemos de invertir tiempo, hermano. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuántas veces nos reunimos? 1, 2 veces a la semana. ¿Cuántas horas son? 2, 3 horas, hermano. Y todos los demás días tienes para ti solo, hermano. Y lo más terrible es que le invertimos eso de tiempo y a veces ni venimos. Imagínate. ¿Qué tan terrible es eso? Eso es no tener gratitud. ¿Por qué? Porque muchos hemos sido sanados, hermanos. Amén. Muchos hemos sido librados de la muerte. Amén. Muchos, Dios nos ha liberado del alcoholismo, de la drogadicción, ¿verdad? Y si nosotros no agradeciéramos estando en su presencia, seríamos unos ingratos. Amén. Porque no tenemos gratitud hacia nuestro Dios. Porque el que viene y le canta, le adora, escucha la palabra de Dios y se esfuerza para ponerla por obra, esa es la gratitud hacia Dios. Amén. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. ¿Por qué? Porque no solamente es de que venimos y, Dios existe, sí, no. No, dice la palabra de Dios que el reino de Dios no solamente son palabras, es demostración del poder de Dios, hermanos. Porque muchos de nosotros llegamos enfermos, y no es que el pastor los sanó, no, fue el poder del Dios Todopoderoso, hermanos. Como yo les digo, yo solamente soy un burro, hermanos. Dios abrió mi boca, mi entendimiento, porque yo no entendía nada. ¿Saben qué entendía? Lo único que entendía yo era como un animal. Me levantaba para embriagarme hasta que anochecía y al otro día borracho todo el día, hermano. Si Dios no me hubiera liberado, ahorita ya estuviera yo bien enterrado, bien muerto, hermanos. Gracias sean a Dios que tuvo misericordia de mi vida y me dio otra oportunidad y me liberó, me sanó, hermanos. Amén. Por eso es que estoy aquí y aquí voy a estar un domingo, otro domingo, siempre voy a estar. ¿Por qué, hermanos? Porque estoy eternamente agradecido con Dios. Porque no fue uno que me encontré en la calle, no fue uno que me dio de comer, no, hermanos, fue el que me lo dio todo, hermanos. Amén. Y mi gratitud es para siempre con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? O sea, somos polvo, hermanos, somos nada. De millones de personas hay personas mucho mejores que nosotros. Y Dios tuvo misericordia, no de los mejores, de los peores. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado Dios escogió, hermanos. Y ese vil soy yo. Uno de los primeros, porque yo reconozco de dónde me sacó el Señor. No se me olvida, hermanos. No se me olvida, y sigo luchando por mi salvación. Amén. 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Cuál es esa obra de las manos de Dios? Dice aquí: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Una de las obras de sus manos. ¿Cuántos saben con qué fue escrita la ley de Dios? Dios lo escribió, hermano. Amén. Y esas obras de las cuales nos puso sobre ellas es sobre su palabra, para tener posesión de todas las demás cosas. Amén. Porque la Biblia dice que somos herederos. Todo es nuestro, sea el presente, sea lo porvenir, sea Pablo, sea Apolos, todo es nuestro, sea Cristo, y nosotros somos de Él. Amén. Amén. Todo es nuestro. Dios nos coronó, Dios nos dio autoridad sobre todo desde el principio. Dios le dio al hombre que se enseñorease sobre toda bestia, sobre todo animal, sobre el campo, sobre todo lo que hay, hermanos. Pero esa autoridad solamente se puede tener a través de la obediencia a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso, cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, hermano, dice que Dios envió un ángel para que cerrase la boca de ellos. No lo iban a poder comer porque él era obediente a la palabra de Dios. Y todos los animales tienen que estar sujetos también a nosotros, hermanos. Eso puede pasar en cualquier momento. No que tú te arrojes, no te vayas a arrojar ahí con los leones, porque lo más seguro es que te vayan a tragar, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Tampoco tú te puedes exponer en peligro. Solamente si en ese momento estás en peligro, es como cuando dijo el siervo David: con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó. Amén. Es cuando de repente viene algo, tú le clamas al Señor y el Señor te va a responder. Y tú te vas a dar cuenta que lo que se dice aquí es verdad, porque Él respalda lo que estamos hablando. Amén. Imagínate qué maravilloso. Dios nos dio poder, hermanos. Dios nos dio poder. Todos los que somos sus hijos, si ya estás bautizado, si tú eres constante en las cosas de Dios, hermano, así como Jesús le dio autoridad a los 70, hermano, déjame decirte que en ti hay autoridad, en ti hay poder de Dios, hermano. Si hay un enfermo, tú ve y ora, con esa seguridad se va a sanar. Y tráelo, hermano. Y tráelo para que tú te des cuenta que no eres tú, fue Dios el que lo hizo. Que Él venga a agradecer. Mira, Él fue el que te sanó. Aquí aprendí lo que yo te enseñé a ti. Amén. Con toda seguridad, si alguien de tu familia se siente mal, dirá: tú que ya te bautizaste y que eres constante en las cosas de Dios, pon las manos, ora por esa persona y se va a sanar en el nombre de Jesús. Amén. Porque no solamente son palabras, es poder de Dios, hermano. Déjame decirte que yo, cuando empecé, así pasó en mi vida.
Yo oré por la gente, yo creí lo que Dios decía y empecé a hacerlo, y el poder de Dios se empezó a manifestar, hermanos. No entendía muchas cosas, pero ahora entiendo todavía muchas más, hermanos. Y es maravilloso poder sentir el poder de Dios en nuestras manos, hermanos, en nuestras vidas. Poder sentir algo más maravilloso, ¿saben qué? Sentir la presencia de Dios, hermano. Poder sentir esa paz que solamente Dios puede dar. Eso es algo maravilloso, hermano, que no en cualquier lugar vas a sentir. Hay en lugares donde lo que sienten es emoción, pero debemos de aprender a diferenciar entre sentir la presencia de Dios y estar emocionado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es algo muy importante en nuestras vidas, hermano, que debemos de aprender. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 12 al 15. Ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Mateo 10, del 12 al 15. Qué maravilloso. Aleluya. Mateo capítulo 10, del versículo 12 al versículo 15. Fíjense cómo dice, hermanos. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Amén. Eso es cuando llegamos a una casa y se predica la palabra de Dios en esa casa. Si esa casa, ¿cuándo la casa es digna? Cuando la casa obedece la palabra de Dios. Y aquí dice: y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Es como la bendición también. Si la gente obedece la palabra de Dios, esa bendición va a llegar a su vida. Pero si la gente nomás está escuchando, no obedece, por eso no está la bendición en su vida, porque no está obedeciendo, hermanos. No a mí, a la palabra de Dios, hermanos. Porque el que tenga duda acerca de lo que hablo, lo único que tiene que hacer es leer la palabra. Leerla, decir, sí, mira, aquí lo dice. Muchas personas, es que mi pastor dice, nada, tu pastor repite lo que dice la Biblia. Amén. Si el pastor dice algo que no está en la Biblia, no le creas. No le creas. Pero si el pastor está hablando conforme a la palabra de Dios, no es el pastor, es el mismo Dios a través de su palabra. Amén. Dice: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, ¿ya ven? ¿Se dan cuenta? Si alguno no le recibe, o sea, si estás predicando la palabra y no la oyen, no la quieren recibir, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, eso es cuando entramos a una casa. Eso es cuando predicamos la palabra de Dios allá afuera y no la quieren recibir porque no quisieron valorar el sacrificio de Jesucristo. Eso es el que pisotea la sangre de Cristo, porque la palabra de Dios dice que esta salvación es por gracia. ¿Cuántos saben lo que es la gracia? ¿Qué significa la gracia? Favor inmerecido. No nos lo merecíamos. O sea, imagínate, hermano, todavía de que Dios nos está regalando la salvación y que no nos está costando nada, y no recibirla, eso está peor que todas las cosas. Por eso debemos de valorar esta salvación, hermanos. Amén. Debemos de valorar la salvación que Dios nos demostró en la cruz por nuestros pecados. Amén.
Porque díganme, ¿quién no ha pecado? Para que no necesite la sangre de Cristo en su vida, para que sea limpiado, para que sea justificado. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Necesitamos la salvación. Amén. Y el que quiera salvarse, esfuércese y valore la salvación. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos por Cristo? Amén. Gloria a Dios. Él derramó su sangre por nosotros, hermanos. En la cruz. Él la derramó, hermanos. Él ha sido bueno con nosotros. No nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. Conociendo nuestros pensamientos, nuestro corazón, nos ha permitido otra vez estar vivos, despertar. Porque la Biblia dice que mientras hay vida, despertaste otra vez, tienes otra oportunidad. Aprovéchala, porque en algún momento esto se va a terminar. La gracia se va a terminar. La puerta se va a cerrar. Y los que entraron, entraron. Y los que no entraron, allá afuera se quedaron. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso, hermanos. Ese es el tiempo de salvación, hermano, para que entremos, para que le creamos al Señor, nos levantemos. Amén. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama al Dios de la Biblia, cree lo que Dios está diciendo en su palabra, clama a lo que Él está diciendo y Dios te va a responder, hermano, porque primero lo hizo conmigo y después lo ha hecho con muchos de los que estamos aquí, para la gloria de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano.